Las últimas palabras de mi padre arrastraron a mi familia a la oscuridad. Una sola frase antes de que él desapareciera, y todo se vino abajo. La confianza se rompió, los recuerdos se torcieron, y nada volvió a ser igual. Hace 3 meses, en una tarde gris y silenciosa como cualquier otra, se escuchó un golpe en la puerta de la vieja casa de mi madre. En ese momento, ninguno de nosotros imaginó que ese llamado cambiaría nuestras vidas para siempre. Vivíamos en una rutina monótona, noches calladas, cenas familiares con apenas unas pocas palabras y un vacío innombrable del que nadie se atrevía a hablar. Ese vacío tenía nombre: papá, aquel a quien habíamos llorado, a quien recordábamos con los más bellos recuerdos, el hombre del que mamá decía que era un héroe, un periodista íntegro que había muerto por la verdad. Apareció de repente, de pie, frente a nuestra casa, de carne y hueso. Cuando la puerta se abrió, la primera en verlo fue mi hermana Laura. Se quedó paralizada, con los ojos tan abiertos que parecía que iban a salirse de sus órbitas. Yo estaba sentado en la sala y escuché un pequeño golpe, como si alguien hubiese dejado caer algo. Más tarde supe que había sido el vaso de agua que Laura tenía en las manos. Siempre dijo que si algún día él regresaba, lo golpearía en la cara sin pensarlo. Pero en ese momento todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, temblando de rabia y conmoción. Su rostro estaba pálido y su voz ronca, atrapada en la garganta. «No tienes derecho a estar aquí», susurró casi en silencio, pero la furia en su voz cortaba como un cuchillo. Me levanté, caminé hacia la puerta y vi a ese hombre. Después de casi 20 años sin verlo, ya no se parecía en nada al padre que guardaba en mi memoria. Parecía un fantasma, con la barba crecida, el cabello canoso y ralo, el rostro demacrado como si hubiera regresado del mundo de los muertos. Llevaba una maleta de cuero vieja y arañada, como él mismo, desgastado, cansado, triturado por el tiempo. Michael, mi hermano mayor, también salió de la cocina. No dijo nada al principio, solo se quedó allí, observándolo fijamente, como si intentara averiguar si era real o solo una ilusión de nuestra memoria. Después de un largo silencio, Michael preguntó, con una voz suave que cargaba 1000 preguntas sin formular: «¿Cómo saliste de la cárcel? ¿Y por qué ahora?». No hubo abrazos, no hubo gritos de alegría, ni lágrimas de reencuentro como en las películas. Solo un silencio espeso, lleno de resentimiento y confusión. Yo no sabía lo que sentía. En ese instante, era como si alguien me hubiese tirado de golpe la alfombra bajo los pies, haciéndome caer al suelo frío. Durante todos estos años, había mantenido en mi corazón la imagen de un padre noble, un hombre que sacrificó su vida por la verdad y la justicia, que fue encarcelado y luego murió solo en un país lejano. Lo imaginé cientos de veces y cada vez lo vi más honorable, más digno. Pero ahora, el hombre frente a mí era solo un anciano cansado, con la mirada vacía, de pie en nuestra puerta como un mendigo esperando que lo dejen entrar. Mi madre no estaba en casa cuando él llegó. Laura la llamó de inmediato. Cuando mamá regresó, se quedó parada mucho tiempo frente a la puerta sin entrar. Lo miró a través de la ventana, sus ojos sin emoción, fríos como el hielo. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir una sola palabra. Ese hombre, el que una vez fue mi padre, no pidió perdón, no pidió una explicación. Solo se quedó allí, no lloró, no se justificó. Nosotros tampoco preguntamos nada más, tal vez porque nadie sabía por dónde empezar. Una parte de mí quería correr a abrazarlo, quería gritarle y preguntarle por qué nos había abandonado así. Pero otra parte, una parte mucho más grande, solo quería cerrar esa puerta con fuerza y olvidarlo todo. Al final, no se quedó en nuestra casa. Mamá se negó. No importaba quién fuera, cuánto la hubiera amado o qué razones tuviera para haberse ido. Para ella, ese pasado había muerto hacía mucho tiempo. Nadie esperaba su regreso, y tampoco sabíamos qué hacer cuando realmente ocurrió. Así que quien lo llevó a su casa fue la tía Berta, la única persona que aún parecía tener un poco de compasión por él. Vivía sola en una pequeña casa en las afueras. No le hizo muchas preguntas, simplemente limpió en silencio la habitación vacía del fondo y lo invitó a pasar. Cuando cruzó el umbral de su casa, también salió de nuestras vidas una vez más.
pero esta vez nadie sabía lo que vendría después. No esperábamos que solo unas semanas después se fuera de nuevo, pero esta vez, para siempre. La noticia de su regreso se esparció rápidamente entre la familia como un viento venenoso. Llamadas, rumores, miradas curiosas de los vecinos. Todo eso hacía que la tensión en mi familia, ya de por sí agotada, se volviera aún más pesada. No hablábamos de él durante las comidas. Nadie preguntaba cómo estaba, dónde vivía, qué comía. Pero en el fondo, todos pensábamos en él. La pregunta, ¿por qué volvió?, colgaba sobre la casa como una bomba a punto de estallar. Y ese día llegó, más pronto de lo que imaginábamos. Aproximadamente un mes después de su regreso, la tía Berta me llamó en plena noche. Su voz sonaba nerviosa, temblorosa. Tu padre, creo que no va a sobrevivir. Ya llamé a una ambulancia, pero deberías venir. Salté de la cama, me puse un abrigo a toda prisa y salí corriendo en medio de la noche. No desperté a nadie, solo dejé una nota sobre la mesa. Cuando llegué al hospital, ya lo habían llevado a urgencias. Su rostro estaba pálido, los labios azulados, los ojos cerrados. Se veía tan pequeño, tan vulnerable. Parte de mí sentía compasión, pero otra parte, más fuerte, estaba llena de rabia. Él había destrozado a nuestra familia. Por su culpa, mi madre quedó viuda a los 30 y pocos años. Por su culpa, crecimos marcados por la pérdida y el dolor durante 2 décadas. Pero cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscarme. Me quedé allí, en silencio, como un extraño sin saber qué hacer. Entonces sonrió levemente y pronunció mi nombre, el que solía usar cuando yo era pequeño, antes de que todo se rompiera. Su voz ya no era la del padre que recordaba, fuerte, llena de esperanza, sino la de un anciano exhausto, al borde de la muerte. Creo que ya es hora de contar toda la verdad, dijo con los labios temblorosos. Me senté a su lado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Él comenzó a hablar con dificultad, sin que yo preguntara, sin que nadie lo presionara. Tal vez sabía que no le quedaba mucho tiempo. Tu madre siempre te dijo que yo era periodista, que me encarcelaron por denunciar la corrupción y que morí en prisión por tuberculosis. Sonrió amargamente. No es mentira, pero no es toda la verdad. Contó que cuando era joven sí era periodista. Durante una investigación sobre una gran empresa fue arrestado, pero solo estuvo en prisión unos meses, no años, como mamá decía. Me soltaron sin disculpas, sin compensación alguna. Creí que lo peor había pasado en la cárcel, pero no. Lo peor fue al volver a casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dijo que durante su tiempo en prisión, mamá le había enviado una carta que él guardó durante toda su vida. En ella, mamá confesaba una verdad que había mantenido en secreto durante años, que ninguno de nosotros, ni Laura, ni Michael, ni yo, éramos sus hijos biológicos. Abrí la boca, sin poder creer lo que escuchaba. Pensé que había oído mal. Pero él me miró con unos ojos llenos de dolor y certeza. No había error. Me derrumbé. El mundo entero se vino abajo. Todo en lo que creía, el amor, la familia, la felicidad, era una mentira. Me sentí como si hubiera vivido en un sueño y alguien me despertara con una bofetada brutal. Dijo que no pudo enfrentarse a mamá. No pudo mirar a los 3 niños que pensaba que eran suyos. No tuvo valor para preguntar por qué. No quiso escuchar nada más. En ese momento de dolor absoluto, decidió fingir su muerte, abandonarlo todo, desaparecer como si nunca hubiera existido. Me quedé en silencio, recordé mi infancia, las noches en vela extrañando a papá, las cartas nunca enviadas, las oraciones silenciosas cada vez que veía a mamá llorar. Siempre creí que él era un padre perfecto, que había sido víctima de una injusticia del destino. Odiaba a la sociedad, al mundo entero, por habérnoslo arrebatado, pero resultó que se fue por su propia voluntad, no fue por sus ideales, no fue obligado, fue simplemente porque la verdad no era la que él esperaba. La verdad era que él era débil. No lloré, no pude, solo me senté ahí, con el corazón hecho trizas. Cuando les conté a mi madre y a mis hermanos, el silencio cayó como una losa sobre nosotros. Laura se desplomó en la silla, con los ojos abiertos como platos, como si le hubieran abofeteado el alma. Michael golpeó la mesa con fuerza y salió sin decir palabra. Mi madre no reaccionó, solo suspiró,
Se sirvió un vaso de agua y lo bebió lentamente, como si hubiese estado esperando este momento toda la vida. Jamás la vi tan serena, ni furiosa, ni negando nada. Solo dijo una frase: hay verdades que nunca debieron salir a la luz, porque a veces no le hacen bien a nadie. Ya no sabía en quién creer, no sabía a quién culpar, solo sabía que desde ese instante mi familia no volvería a ser la misma. El funeral de papá fue silencioso, sin ceremonias grandiosas ni multitudes despidiéndolo como alguien con una vida digna de recordar. Solo unos cuantos familiares, algunos vecinos mayores que aún lo recordaban, y un vacío que se extendía por todo el ambiente. Nadie lloró en voz alta, nadie dijo mucho. Era como si su muerte no solo se hubiera llevado a un hombre, sino también los últimos fragmentos de fe que quedaban en nuestra familia. Pasaron los días, y todo pareció volver a la normalidad, al menos en apariencia, pero tía Berta no pudo hallar paz. Fue la única que le ofreció un techo en su pequeña casa de las afueras cuando regresó. Para ella, él seguía siendo el cuñado desafortunado, con una herida tan profunda que nadie más podía entender. Pero incluso ella no pudo negar que desde el entierro algo extraño pasaba en aquella casa. Hay algo muy pesado en la habitación donde dormía, me llamó una mañana de llovizna. Se siente como si el aire estuviera aplastado, como si alguien aún siguiera ahí. Pensé que tía estaba siendo víctima de la sugestión, atrapada en la tristeza. Esa tarde fui a su casa, llevando unos pasteles y 2 tazas de café caliente. Ella me guió hasta la habitación pequeña donde él había pasado sus últimos días. Todo estaba igual que entonces. La cama individual con la manta gris doblada con esmero, la maleta a los pies de la cama y una vieja foto familiar sobre una mesa de madera junto a la ventana. El ambiente sí se sentía distinto, como si una capa invisible de polvo lo cubriera todo, aunque estaba limpio. Cada paso sobre el piso de madera crujía más lúgubre que de costumbre. Intenté sonreír para tranquilizar a tía, pero una inquietud comenzó a crecer en mi pecho. ¿Lo escuchas?, preguntó de repente, inclinando ligeramente la cabeza. Guardé silencio. Desde el armario, un viejo ropero de madera con las puertas desgastadas, se oyó un sonido muy leve. No era algo cayendo, ni ratas. Parecía una respiración, suave y pesada, como si alguien intentara esconderse. Me acerqué despacio y abrí las puertas de golpe. Vacío. No había más que un par de chaquetas viejas y una caja de zapatos vacía. Bajé la mirada. Ahí estaba la maleta vieja que papá había traído consigo. El cuero estaba cuarteado, el asa oxidada. Creo que deberíamos abrirla, dije. Tía asintió, aunque sus ojos mostraban una duda profunda. La cerradura no fue difícil de abrir. En la maleta no había nada valioso, solo unos jabones de hotel amarillentos por el tiempo, un manojo de cartas antiguas sin remitente y una libreta de cuero marrón descolorida, atrapada en una esquina. Pero lo que me heló la sangre fue un fajo de fotografías, imágenes de personas desconocidas, ninguna de ellas era parte de nuestra familia. La mayoría eran fotos tomadas a escondidas. Un hombre de pie en una parada de autobús, una mujer abrazando a su hijo mientras entraba a casa, un adolescente leyendo en el parque, todas tomadas desde lejos, borrosas, torcidas. No había notas, sin nombres, sin fechas, solo una frase escrita a mano en la parte trasera de la última foto. Ellos me están mirando. Con las manos temblorosas abrí la libreta. La primera página estaba llena de garabatos, la letra apresurada, escrita como en medio de un ataque de pánico. No seguía un orden cronológico ni tenía fechas claras. Algunas frases estaban tachadas una y otra vez, rodeadas de signos de interrogación, pero mientras más avanzaba en la lectura, más aterradora se volvía. Sé que ya vienen. Se hacen pasar por carteros, por doctores, incluso por vecinos. Sus ojos no parpadean. Pusieron algo en mi comida, vomité algo negro, dejé de comer por una semana. Alguien caminó por el pasillo anoche, no fui yo, pero el suelo tenía huellas húmedas. Pasé las páginas con las palmas sudadas hasta llegar a la última. Solo había una frase, escrita con una caligrafía temblorosa. Mi boca tiene sabor a metal, como si masticara papel de aluminio.
Leí esa frase 3 veces. No era larga, pero estaba cargada de algo espantoso. No entendía del todo su significado, pero sentía el terror puro impregnado en esas letras desdibujadas. ¿Lo estaban envenenando? ¿Era una metáfora de algo aún más terrible? La tía Berta, parada detrás de mí, sostenía la esquina de la mesa con fuerza. Cuando él aún vivía, una vez lo vi masticando papel aluminio de verdad, susurró. Pensé que había perdido la cabeza. Nos miramos sin decir palabra. El aire en la habitación se volvió tan espeso que parecía a punto de explotar. Esa noche no pude dormir. La frase se repetía en mi mente como un mantra maldito. Mi boca tiene sabor a metal, como si masticara papel de aluminio. Laura siempre había sido la más fuerte de la familia. No se dejaba perturbar fácilmente, mucho menos creía en cosas sobrenaturales. Pero al terminar de leer la libreta con las garabateadas palabras de nuestro padre, Laura permaneció en silencio por mucho rato. No hubo críticas, ni sarcasmos como de costumbre. Solo me miró con los ojos sombríos, se levantó de golpe y se llevó la libreta al jardín trasero. Corrí tras ella. ¿Qué vas a hacer? Esto no debería existir, respondió con frialdad. Sacó un encendedor del bolsillo y prendió fuego bajo la libreta. Las llamas comenzaron a devorar las primeras páginas. El humo se elevó en espirales delgadas. Yo me quedé ahí parado, con una inquietud creciente que no sabía explicar, pero la libreta no ardía como debería. Las páginas iniciales se chamuscaron, pero al llegar al medio, el fuego se apagó como si hubiera tocado agua. Laura lo intentó de nuevo, esta vez vertiendo alcohol. La llama rugió con fuerza por un segundo, pero se apagó igual de rápido, dejando la libreta deformada y a medio quemar, aunque la parte importante, el final, seguía intacto. ¿Lo ves? Es como si esto no quisiera desaparecer, susurré. Laura no dijo nada. Tomó la libreta quemada, la arrojó con violencia al cubo de basura y entró a la casa con el rostro pálido como el papel. Desde ese día nunca más volvió a mencionar el cuaderno. Yo no podía soltarlo. En ese momento solo tenía una gran pregunta sin respuesta. Mamá. Mamá era el nudo de todo este asunto. Fue ella quien nos dijo que papá había muerto en prisión. Fue ella quien nos crió durante 20 años con la imagen de un hombre que se sacrificó por sus ideales. Pero ahora, lo que papá había contado, aunque pudiera parecer paranoico, aunque tal vez fueran los delirios de sus últimos días, revelaba otra verdad. Una verdad tan brutal que lo obligó a desaparecer durante 2 décadas. Decidí enfrentar a mamá. Esa noche la esperé en la cocina. Ella seguía igual que siempre, con su suéter marrón, una taza de té de hierbas en la mano, caminando despacio pero con firmeza. Cuando entró, me puse de pie de inmediato. Mamá, quiero saber la verdad. Ella se detuvo en seco. ¿Qué verdad? Preguntó con voz suave pero helada. Sobre papá, sobre lo que dijo, que no somos sus hijos biológicos. Dijiste eso en una carta. ¿Es cierto? Mamá apartó la mirada. Me acerqué con la voz temblorosa. Dímelo, por favor. Necesito saberlo. Me miró durante mucho tiempo. Sus ojos estaban más nublados que antes, pero aún brillaban con algo que no pude descifrar. No era arrepentimiento, no era tristeza, tampoco era rabia. No sé de qué estás hablando, respondió con firmeza. Tu padre claramente no estaba en sus cabales, tenía problemas, lo viste. Todos lo vimos. Estás evadiendo, dije con amargura. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué callas? ¿Por qué nunca enfrentaste la verdad? Mamá no respondió. Solo dejó la taza sobre la mesa, se dio la vuelta y se fue, dejándome ahí, atrapado en un torbellino. Pero todo no terminó ahí. A la mañana siguiente, Laura encontró a Michael, mi hermano, sentado en la bañera, inmóvil, con la ropa empapada y el agua helada cubriéndole el pecho. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, y murmuraba sin cesar: «Él no debió volver, él no debió volver, él no debió volver». Laura, presa del pánico, llamó a emergencias. Fui corriendo al hospital en cuanto supe, con el corazón encogido, al ver a mi hermano acostado en esa habitación blanca, con la mirada perdida en el vacío, como si ya no reconociera a nadie.
Los médicos dijeron que Michael no tenía ningún daño físico, pero su mente se había colapsado por completo. Desde que lo llevaron al hospital, no dijo una sola palabra más. Tampoco reaccionaba cuando lo llamábamos. Era como si la familia estuviera siendo arrastrada por una segunda tormenta. Esta vez, no por el regreso del padre que creíamos muerto, sino por el desmoronamiento silencioso de quienes aún quedábamos. Me quedé al lado de Michael toda la noche, sosteniéndole la mano, esperando que algo de mi calor lo trajera de vuelta de ese lugar oscuro. Pero él permaneció inmóvil. En mi cabeza una sola frase se repetía sin cesar. Esto no ha terminado. Miré por la ventana de la habitación. Las luces de la calle se colaban en haces débiles. Todo estaba inquietantemente silencioso. Pero dentro de mí, algo se empezaba a mover. Una sensación de escalofrío, como si algo hubiera regresado con papá. Y ahora, nos estaba alcanzando a cada uno de nosotros. Poco a poco. Yo aún conservo el cuaderno. Aunque Laura intentó quemarlo. Aunque mamá no quiere ni mencionarlo. Aunque Michael ahora no es más que una sombra en una habitación blanca del hospital psiquiátrico. Yo todavía lo tengo. Lo escondo bajo mi almohada como un recordatorio. Hay algo que aún no se ha dicho. Algo que sigue oculto. Últimamente no puedo dormir bien. Me despierto a mitad de la noche, empapado en sudor frío, y juro escuchar un susurro como si alguien pasara las páginas de un libro. Una vez estoy seguro de que escuché a papá toser suavemente al final del pasillo, pero cuando me levanté, encendí la luz. No había nadie. El cuaderno seguía allí, pero parecía que la última página tenía nuevas palabras escritas, palabras que no recordaba haber leído antes. No me atreví a abrirlo de nuevo. Lo cerré con fuerza, lo envolví en tela y lo guardé en el cajón, con llave. Aún así, esa sensación persiste, la de que papá me está observando, no con la mirada, sino con una presencia silenciosa, húmeda y expectante, como una corriente de aire frío rozando mi nuca cuando no estoy mirando. Decidí ir a ver a la tía Berta. Ella era la última persona que aún podía saber algo sobre papá, sobre ese pasado que mamá se empeñaba en evitar. Desde el funeral también se había alejado bastante, pero esta vez no avisé con antelación. Necesitaba una conversación inesperada, genuina. Cuando abrió la puerta se veía completamente distinta. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos con ojeras profundas, el cabello revuelto, como si no hubiera dormido en semanas. La casa me pareció más oscura de lo que recordaba. Las cortinas estaban cerradas, el aire era denso, olía a humedad, y a un leve aroma a óxido, como sangre seca. No pude evitar preguntar, «Tía, ¿estás bien?». Asintió levemente, con la mirada perdida, pero cuando mencioné a papá, sus ojos cambiaron de inmediato. Se giró hacia mí como si acabara de despertar de un trance. «¿Aún tienes el cuaderno?». Su voz temblaba, como si temiera que alguien más escuchara. Dudé un momento. «Sí, todavía lo tengo. ¿Tú sabes algo sobre él?». No respondió de inmediato. Sirvió té, pero le temblaban tanto las manos que el líquido se derramó sobre el platillo. Un rato después habló en voz tan baja que tuve que acercarme para oírla. «Hay cosas que no deberían escribirse, especialmente si quien las escribe ya no está en su sano juicio». «¿Qué quieres decir?», pregunté, con el corazón acelerado. Bajó la cabeza, retorciendo las manos. Hubo noches en las que él soñaba con alguien parado al pie de la cama, sin rostro, sin voz, solo estaba ahí, mirando. Luego él escribía. Escribía como un loco, sin dormir, sin comer. Solo escribía. Yo lo vi. Lo vi gritar que quería quemar el cuaderno. Pero al día siguiente lo abrazaba como un tesoro. Ya no sabía que era real. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No alcancé a preguntar más cuando la tía me miró fijamente. Una mirada lejana, nebulosa, pero cargada de algo que no sabía nombrar. «¿Sabes?», susurró. «Hay algo que nunca le he dicho a nadie en todos estos años». Me quedé en silencio, esperando. «Yo estuve enamorada de él», dijo con la voz ahogada, como si una espina se le hubiera clavado en la garganta. «Desde jóvenes, aunque se casó con tu madre, aunque nunca me miró como yo soñaba, lo amé igual». Quedé atónito. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería consolarla, pero otra parte sentía miedo, porque esa confesión no sonaba como un desahogo, sino como una maldición. La tía amó a mi padre,
Lo vio caer, desaparecer, volver y morir. Y ahora vivía atrapada en esa obsesión, como si ese amor nunca hubiera terminado, como si él todavía estuviera allí, merodeando, esperando el momento para regresar. La maleta, ¿de quién era? Pregunté de pronto. Ella me miró largo rato y respondió, no con palabras, sino con la mirada. Una mirada que lo sabía todo, pero que no podía o no se atrevía a decirlo. Salí de su casa cuando ya había oscurecido. Al cruzar el portón, miré hacia atrás. Ella seguía allí, tras la ventana, inmóvil, mirándome sin parpadear. No sabía hacia dónde me dirigía. Solo sabía que detrás de mí quedaba un pasado incompleto y frente a mí un futuro cubierto por sombras. Y mi padre, aunque ahora yacía bajo tierra, seguía ahí, en mí, en las evasivas de mamá, en la mirada aterrada de Laura, en el delirio de Michael y en la mirada obsesiva de la tía Berta. Él no había muerto realmente, solo que nunca fue liberado. Si esta historia te dejó pensando, no te vayas todavía. Estamos preparando un live exclusivo para hablar sobre los secretos detrás del cuaderno y lo que podría haber pasado realmente con el padre. No olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Reddit y activar la campanita para no perderte nada, porque algunas verdades solo se revelan en la oscuridad.